esta voz del otro lado? Buen día. Bueno, señores. Perdón. ¿Cómo está, Guido? Esa voz de María. ¿Qué haces, ¿Cómo María? andan? ¿Qué hacen, David, Maya, Buen día. Rolo? Hola ¿Todo María, buen buen día. Qué bien, María. ¿Cómo estás, María? Te Camino. estábamos extrañando. Muy bien. Mentira, que estábamos extrañando. Mentira, dice. Tranquilo todo, por suerte. Sí. Yo ¿viste? ya mañana estoy con ustedes ahí en el piso. Ahora estoy camino ahí, muy cerquita. Pero bueno, un poco perpleja, con ganas de charlar con ustedes también, Guido, la verdad, porque, bueno, seguro que estuvo David ayer cubriéndolo del Congreso. Sí. ¿Y sabes qué? Pensaba que frente a lo que pasó, ¿no? El grado de insultos, de agravio, de descalificación, de falta de argumentos, es muy difícil ponerle adjetivos a eso. Me parece que no tiene mucho efecto, ¿no? Pero yo pienso que me parece que es una falta de respeto muy grande a las instituciones, al Parlamento, a la propia presidencia, el mensaje que eso deja. Si uno va a un colegio, una universidad, una clase, uno trata de que la gente se respete, se hable correctamente, no se burle, que argumente aquello que tiene para decir. Y realmente lo que pasó ayer es todo lo que uno no dejaría pasar en ningún ámbito público con ciertas reglas mínimas y elementales de convivencia, Bueno, ¿no? vos sabés que, María, esto que vos decís molestó, digo, una cosa es el sector del peronismo, el kirchnerismo, que fue el centro del ataque, pero molestó mucho a otros sectores de la política. Por ejemplo, el gobernador Puyaro, el gobernador de Santa Fe, cuando salía le preguntamos qué le había parecido, qué tenía para opinar sobre los dichos de Milei, sobre los anuncios, y solamente se rió y hizo montoncito. Sectores del PRO que nunca aplaudieron en toda la noche, a pesar de la euforia que mostraban algunos de los socios. Radicales que se bajaron de la cena que estaba prevista para después. Todo esto porque les pareció que una cosa es la chicana discursiva, pero entendieron que el discurso fue, como vos bien decías, apuntaba a un sector y muy violento. No, pero además digo, la idea de que si uno dice, ¿no? El presidente muchas veces se justificaba con que el chiste de Twitter no entienden Sí. la lógica. Entonces una cosa es chatarrín en Twitter, que tampoco me parece bien, pero esa supuestamente es su cuenta personal, entonces ahí habla Milei con la lógica de Twitter. Ahora, ayer era el tuitero burlón, insultador, que agredía permanentemente con la faja presidencial en el Congreso Nacional en uno de los momentos institucionales más importantes que tiene la política argentina, que es un punto de encuentro entre dos de los tres poderes de la República, con la presentación del presidente, haciendo una especie de balance de gestión y poniendo sus metas para el año. Eso es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con la presencia de gobernadores y la presencia de la otra pata de la República, que es el Poder Judicial, representada en su cabeza, que es la Corte. Ahora, transformar eso en lo que lo transformó ayer Milei, realmente rompe muchos códigos de la política y de... Ay, lo perdimos ahí. Mm. Pero sí es cierto eso, que rompe muchos códigos. Y a ver, me parece que también esto, lo que se pudo ver ayer es. Hay otro punto muy importante que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, que ahí es donde el presidente cuenta qué es lo que va a hacer ese año, qué es lo que va a mandar y cuál va a ser la discusión que le va a proponer al Congreso de la Nación. Y ahí Milei no dijo nada. Básicamente lo que dijo es que iba a ser un Congreso reformista, pero no dijo de qué. Bueno, vos sabés que en la previa mucho se decía de los 50 proyectos que había mencionado Manuel Adorni, y a mí me contaban que en la reunión de gabinete de Sí. la semana pasada, Milei dio pistas que iba a ir por este lado, porque dijo, yo voy a hacer un discurso en donde, viste, la onda Davos, el último Sí. discurso de Davos. Voy a dar la batalla cultural en el sentido económico, no tanto con ese discurso anti-woke. Me interesa dar la batalla cultural y no quiero darle pistas a los cucas sobre qué es lo que vamos a hacer este año. O sea, no quería esta lista de supermercado de proyectos, Claro. ni dar una hoja de ruta muy precisa sobre qué es lo que va a enviar al Congreso. Él ya lo había dicho en la última reunión de gabinete, después eso se volcó al discurso y fue decisión de él ir por este lado y no, digamos, y no hacer lo que uno espera, que Claro. es, bueno, qué es lo que podemos esperar para este año, ¿no? Mm.
Claro, pero además, ¿no? En el medio, la interna propia, porque Sí. la cosa de el empujón de Victoria Villarroel a Karina Milei, cómo manejaron la transmisión de mostrar solo los insultos del presidente y no mostrar a aquellos que eran agraviados y cómo reaccionaban en todo caso. Toda la situación es una situación de convertir un hecho institucional en una especie de presencia, un barra brava en el medio del Congreso con sus matones. Sí, vos sabés que Eh, María, en esto que vos decís, había una persona de presidencia junto a el director de cámara que, que tenía como órdenes precisas de en qué momento abrir el plano, cerrar el plano. Sí. Viste que el año pasado le cortaron la cabeza en la transmisión a la vicepresidenta Villarroel. Bueno, Sí, cosa que empezó, vamos a decir verdad, en la época de Cristina Kirchner arrancó eso, ¿no? Cuando toman sí, la transmisión, ¿te acordás? Y hacían bastante eso. Ahora, esto de cuando cabecea para atrás, hablando de golpistas, señalando a la vicepresidenta que estaba atrás de él, ¿no? sí. Pero además le Bueno, dijo asesinos en un momento, dijo chorros y sí, asesinos. sí, sí, sí. Sí, porque Asesinos. recordó a Nisman y ahí les dice asesinos. Por otro lado, Victoria Villarroel seguramente sabía que le iban a cortar la cabeza en el plano y se la veía con su celular, ¿no? Hay mucho chiste en las redes sociales como que estaba utilizando una aplicación para pedir comida. Mm. Eh, to- No, pero digo, el ingreso ya de Victoria Villarroel al recinto ya marcó el clima. O sea, Claro. cuando Victoria Villarroel es quien preside la Asamblea Legislativa en su rol de presidenta del Senado, entró al recinto cuando la presenta el locutor, entra al recinto, silencio, pero silencio, no hubo un solo aplauso de ninguno de los diputados y senadores de La Libertad Avanza y nadie de las tribunas. Después anuncian a Martín Menem en su rol de presidente de la Cámara de Diputados y se vino abajo. ¿Viste? Todo el mundo aplaudiendo, vamos Martín. Digo, desde ese momento en adelante, todo fue interna. Claro, y lo otro no solamente no mostraban a los opositores que eran agraviados y que ni siquiera los mostraban, sino tampoco a Caputo, ¿no? Ni no, ninguno de las fuerzas del cielo. no lo mostraron a Santiago Caputo que estaba con Gordo Dan, Daniel Parisini, en uno de los balcones en ningún momento de la transmisión. Y sí mostraban constantemente a unos jóvenes nuevos, universitarios por la libertad, eran los que tenían la pulserita amarilla, que son un grupo de jóvenes que responde a Karina Milei, una agrupación estudiantil. Pero bueno, de alguna manera ese contraste con los militantes Sí. originales, ¿no? O fíjate que en ese balcón donde estaba Caputo, el Gordo Dan y Amerio. Claro. Que Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia, que es el que Santiago Caputo impulsa para ir como ministro de Justicia y que Karina Milei frena para que no asuma como ministro de Justicia. Hoy, de todas formas, Javier Milei retuitea un tuit del Gordo Dan. Digo, Es que esa parte no es decisión de Milei. Claro. La puesta en escena es decisión de Karina, está clarísimo. De hecho, como decías, la transmisión estaba a cargo de la TV pública, había alguien de presidencia Sí. como director. Manuel Adorni también fue a Olivos en la previa. Me parece que eso se comandó desde el dispositivo de Karina Milei. Ahora, lo que me deja perpleja es que ese Congreso le acaba de dar todo lo que Milei pidió. Sí. O sea, porque es un Congreso que está bien, el año pasado tuvo sus idas y vueltas con los vetos y demás, pero ese Congreso al que él va es un Congreso que le es bastante favorable. Sí. Le está yendo relativamente bien dentro de sus metas de gobierno. Después podemos discutir, o qué sé yo, pero es una persona que está en un momento de estabilidad. Tiene una interna furiosa y llega a un Congreso donde construyó minorías, donde la oposición está débil, donde logró mejorar como nunca en la historia de la democracia, debilitar al peronismo en el Senado. Llega a un Congreso al que le está cambiando el clima sensiblemente. Entonces, ¿cuál es la fuente de su furia? O Bueno, sea, vos ¿cuál sabés es que su... respecto de eso, María, a la salida hubo un diputado del peronismo que tiene muchísimos años en la política. Me dice, no entiendo qué vino a hacer. Me dice, tiene mayoría. Tiene mayoría en el recinto, porque no hubo un solo senador del peronismo. Después del bloque peronista no fueron todos los diputados. Con lo cual tenía mayoría con el mundo libertario. Tenía mayoría en el recinto. Tenía mayoría, tenía a las gradas todas para él. Tenía el micrófono. O sea, porque solamente puede hablar él. ¿Para qué nos viene a decir cosas a nosotros?
Sí, ¿no? Y asesinos, chorros, no sé, la verdad me parece un acto al que no le quiero poner adjetivos, porque me parece que lo que sobraron fueron adjetivos. Creo que realmente siento un clima muy deteriorado. Mm. Insisto, llevemos eso, yo lo decía cuando él insultaba, que volvió a esa modalidad, llevemos eso a una clase, llevemos la idea de que está bien reírte del otro y ponerle un apodo burlón. Bueno, eso no está bien, no está bien en un colegio, no está bien en la universidad, no está bien en un ámbito de trabajo. Uno con el que tiene diferencias no lo insulta ni lo trata de esa manera. El presidente da el ejemplo, la voz del presidente pone un tono. Digo, todas esas son obligaciones del presidente. Lo que el presidente está proponiendo en nombre de la batalla cultural es romper la educación. O sea, Sí, la educación, los buenos modales, la educación, el respeto a las formas. Esa es la batalla cultural. y vos Eh, sí. no, te preguntabas por qué está tan enojado, ¿no? Había una idea de quizás justificar su modelo, ¿no? En un momento, viste, que dice, ¿de qué apertura indiscriminada me hablan, ¿no? Como justificar, por eso ese cruce contra los empresarios, contra la oposición, como si estuviera de alguna manera defendiéndose también de un clima social, de lo que vienen arrojando las encuestas. Hay varias encuestas de los últimos días que muestran una caída en la consideración del gobierno, que el empleo crece como preocupación. Entonces, me parece que por ese lado fue su discurso tan reaccionario, ¿no? No, además en un mundo que está cambiando, y ahora hablamos de eso también, ¿no? Y cambia tan rápido y tan fuerte, de manera tan vertiginosa, y de repente está el Pentágono peleado contra una de las principales empresas de inteligencia artificial, pero de repente tenés una guerra de las viejas, digamos, con lo que está Mm. pasando en Medio Oriente. Decís, en ese mundo, vos además, Milei es un gran acelerador de los cambios económicos en la Argentina, de la estructura económica, con la apertura y demás. Explica lo que estás haciendo, hay gente que sufre, ¿no? Explícalo, Sí, sí, sí. argumentalo. Y la idea de que hay que hacer una política de Estado, una alianza con Trump, en un momento en el cual, digo, cuando Trump ataca a Israel, saca este mensaje de madrugada, Israel, perdón, Estados Unidos e Israel atacan Irak juntos, saca este mensaje de 2 minutos donde explica muy mal las razones por las cuales, digamos, los norteamericanos, por lo menos, si uno lee la prensa norteamericana, va cambiando. Era para terminar con el desarrollo nuclear de Irán, pero se supone que ya lo habían afectado seriamente en el ataque anterior. Entonces, ¿por qué? Bueno, quiere el cambio de régimen, pero después dice que no, que está negociando con alguno del viejo régimen. O sea, no está clara cuál es la razón por la cual decide una escalada y asesinar al Ayatolá de la manera en que lo hizo. Y con las consecuencias que eso trae, sí que Irán está muy débil y que cuentan con eso, seguramente. Pero en ese contexto, cuando había hecho 2 minutos de declaración nada más Trump de madrugada, saca la Cancillería 5 párrafos dando una explicación que no había dado ni Estados Unidos respecto de por qué Mm. habían bombardeado Irán. Sí, a ver, me parece que, digo, en una parte de su discurso Milei hizo referencia a esto del posicionamiento que tiene la Argentina con los Estados Unidos. Después copió la frase de Donald Trump, porque él antes terminaba los discursos diciendo esto de viva la libertad carajo, ahora termina sus discursos diciendo esto, hagamos Argentina grande nuevamente en el modelo de Donald Trump, pero en eso hay como una profundización de la relación con los Estados Unidos y con Israel. Lo hizo también desde el lugar de nosotros somos en nuestra tradición judeo-cristiana, lo dijo en un momento del discurso. Bueno, eso es lo otro del discurso, Sí. ¿no? La idea de que la moral es solo Sí. de ellos, ¿no? Sí. Bueno, y hay varios que tienen problemas, que no han explicado cosas relevantes. ¿Cómo se llama? La diputada tuvo problemas por narco, que no pudo asumir como senadora. Lorena Villaverde, que ¿no? destacábamos que se paró de su banca y gritaba tobillera, tobillera, en alusión a Cristina Kirchner, ¿no? Y muy visible ella cuando ella tuvo que renunciar a su banca por una situación judicial. Claro, digo, me parece que la idea ni siquiera la pertenencia es suficiente como para que no te destraten, ¿no? Tiene que haber una especie de sumisión, porque si no, ni siquiera te enfocan en las cámaras dentro de esa interna. La verdad, a mí me dejó muy perpleja la aparición de Milei. Me parece una aparición, seguramente tiene un montón de focus groups y asesores y gente que les dice que acelerar la grieta a fondo le funciona, pero a mí me deja muy, muy perpleja respecto de nuevo. Me preocupa
llevar la política a esa escala de la mano de la máxima figura de la política argentina, que es el presidente de la nación. Sí, No hay nadie que tenga más poder en la y Argentina, ni respecto, más importancia. y respecto de esto, María, también es digo, cómo se planta y cómo plantea la relación con el Congreso. Porque el Congreso, una cosa va a ser el Congreso hasta mitad de año y después de mitad de año va a ser otra cosa el Congreso. Porque empiezan los posicionamientos de cara a las elecciones del año que viene. Y ayer también en los pasillos del Palacio lo que corría era una teoría diciendo, viste que la semana pasada hubo una reunión entre Pichetto Moreno y Cristina Fernández Sí, de Kirchner. sí. Bueno, de ahí surge la idea de hacer una gran coalición en el modelo Lula, donde no solamente sea el peronismo quien haga esa coalición, sino otros sectores. Entonces la idea de te acercás a ese sector de la política y sos eso. Y la otra es plantearle al PRO y al radicalismo, quédense en el lugar en el que están, a pesar de que nunca los nombró, simplemente agradeció a los socios al principio del discurso, pero nunca los nombró. Tanto es así que los radicales sacaron un comunicado diciendo que no les había gustado el discurso de Milei. Claro. Claro, la idea que si te vas con los cucas sos chorro. Claro. Además, digo, ¿no? Bueno, a mí me llamó mucho la atención. No sé, Maya, si para vos era algo previsible ese tono en ese lugar Sí, de esa manera. para mí sí, porque me habían contado esto de la reunión de gabinete y ahí me advirtieron, ojo, no se coman la curva, no va a hacer una lista de proyectos, no va a seguir el orden natural de una apertura de sesiones ordinarias, va a ser muy en línea con Davos y fíjate, los últimos dos discursos, el de Davos y son Milei. No parece que hubiera una estrategia política, discursiva, muy elaborada desde atrás. Es lo que él quiere decir. De hecho, él plasmó esta idea y le dice a Santiago Caputo, bueno, escribime algo. Esto pasó la semana pasada. Y el de Davos fue Milei puro. Con lo cual parece, ¿no? Como muy reaccionando a sus emociones, sus deseos, lo que él quiere decir, como decías vos, como si estuviera en Twitter. Sí, y en una política exterior que consiste básicamente en decirle que celebrar todo lo que haga Donald Trump en un momento en el que Trump está rompiendo todas las reglas de juego de lo que era el escenario de cómo se manejaban las potencias en el mundo hasta ayer, digamos, todo lo que es lo que se heredó también después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Argentina formando parte de un Consejo de la Paz donde prácticamente no hay ni un demócrata, no hay ni una sola democracia, salvo Paraguay y un par más. La mayoría de las democracias declinaron formar parte, es un conjunto de emires, autócratas y líderes. Se sienta junto con Erdogan, digamos, uno de los presidentes de ultraderecha más racistas que hay en Europa, y bueno, forma parte de eso, de un presidente que después, horas más tarde, en nombre de que se merece el Premio Nobel de la Paz, bombardea Irán. La verdad es que es muy compleja también la idea de resignar la posibilidad de la política exterior. Cuando pasaban estas cosas antiguamente, digo, los países se hacían consultas con los países de la región, se buscaban políticas comunes, digamos. Me parece que hay también ahí una resignación a una apuesta de alguien que es muy difícil de entender, por supuesto tiene mucho más poder y por lo tanto es mucho más peligroso, o por lo menos este es un momento de gran perplejidad respecto a qué es lo que está buscando realmente Trump. Israel sí es más claro, ¿no? Después en reacción a lo que fue el ataque del 7 de octubre, destrozado Palestina, digamos, a terminar con lo que fue la potencia que nunca le reconoció a Israel el derecho a existir, por cierto, como Irán, y además financiaba a los grupos terroristas, ¿no? Que nosotros padecimos además los atentados en Argentina del Hezbollah y Hamas. Entiendo el objetivo de Netanyahu. Ahora, la verdad que es muy pocas claro las razones por las cuales Trump entra en esta situación en Irán, porque él había dicho lo dijo en Venezuela, que no le interesaba la democracia, digamos que imponer la democracia en Venezuela no era la razón por la cual ellos habían entrado a llevarse a Maduro, sino que tenía otro tipo de intereses Estados Unidos en juego, ¿no? Mira, María, respecto de esto y sin saber si son los intereses, digo, Estados Unidos con Venezuela se aseguró la llegada de petróleo de parte de Venezuela. Al cual le compra el precio que quiere y con exclusividad. Bueno, todos sabemos que Irán tiene manejo del estrecho de Hormuz y por ahí pasa el 20% de
el petróleo que se consume todos los días. Ya subió un 13% el petróleo, está en alza. Claro, y los barcos ya pegaron la vuelta porque esta vez lo cerró. Claro. Sí, Estados Unidos por ahora era autosuficiente. A mí no me termina de quedar claro en lo inmediato, ¿no? Pero ¿Viste que el decía mayor petróleo? consumidor de ese 20% que pasaba por ahí es Sí. China. Claro. De ese 20%, el 80% se lo lleva China. Entonces, Sí, y en el medio, impresionante lo que está pasando con la ruptura del contrato del Pentágono con Anthropic, porque se negaba a darle la inteligencia artificial para que pudiera tomar sin la supervisión de humanos decisiones que tuviesen que ver con operaciones militares y vinculadas a a la vigilancia de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Eh, es un mundo realmente que cambia a una velocidad tan dramática, ¿no? Yo estoy un poco pasmada. sí. Bueno, Es medio difícil de entender, digo, por la rapidez de los cambios. Digo, pensémoslo así desde un lugar hasta un poco naif. Crean un consejo de paz donde la primera acción que hacen, la siguiente, es ir a una guerra. Digo, No, y lo vertiginoso, ya Trump avisando que quiere un cambio de régimen en Cuba y uno dice, bueno, lo que dice finalmente lo hace, o sea que, y muy rápido, o sea que hay que estar todo el tiempo atento a las decisiones de Trump, que por ahí, en un mandato, uno recordaba a un presidente de Estados Unidos por un conflicto, bueno, acá es uno tras otro en muy poco tiempo, ¿no? sí, y también, bueno, en estos días tuvo, ¿no?, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de la que me había hablado David primero, de decirle al presidente que no tiene la autoridad, que poner las barreras arancelarias es potestad del Congreso. sí. Y que él había utilizado como si fuera un desvío de una resolución y la invocaba que le daba derecho para tomar estas decisiones. Y fue la primera vez, y él tiene una corte que son 6 conservadores que casi siempre, que le han dado siempre la razón hasta ahora, y 3 liberales. Y es la primera vez que se le dan vuelta 3 votos conservadores. Y es la primera vez que la Corte norteamericana le pone un límite al presidente, le puede decir, usted no pasa cualquier cosa, Sí. la Constitución tiene cosas que tiene que respetar. Y eso abrió un interrogante y un caos también, una pregunta acerca de qué va a pasar, qué impacto va a tener eso sobre la economía norteamericana. Se preguntaban, bueno, el tema de los que ya aumentaron precios en función de que les habían aumentado los insumos importados y los iban a bajar. Digo, está muy caótico también el mundo de la economía, ¿no? Con la IA expulsando empleos por todos lados, entonces la bolsa. Bueno, es un mundo muy, muy cambiante en el que, ¿no? Sí, a ver, mira, Tenemos un presidente que en lugar de ir a contar cómo piensa la Argentina en ese contexto, va al Congreso a insultar a los opositores enardecido, sin ningún tipo de argumento específico con relación a cuáles son las cosas que le pudieron haber molestado. Respecto a lo de la economía de los Estados Unidos, lo que vos decías, bueno, este viernes que viene se va a conocer el dato de empleo, el informe oficial de empleo de febrero, que es que en realidad lo que todas las consultoras estadounidenses esperan es que vaya un poquito a la baja el dato. Ahora, también la otra discusión, y que tiene que ver con esto mismo, es que Trump no tiene autorización para ir a una guerra del Congreso de los Estados Unidos. Y esto también está generando, digo, lo dirán, en Venezuela usó la fuerza de seguridad, la policía, pero en Irán está usando las Fuerzas Armadas. Sí, es un acto de declaración de guerra, matar al, digamos, Claro. que era el líder religioso que manejaba el país desde la caída del Shah de Irán. Pero Ahora, respecto, sí. porque vos mencionabas qué tiene en la cabeza Milei, qué lugar le depara a la Argentina en este nuevo orden mundial, viste lo que dijo ayer, él dijo, somos un eslabón natural de la cadena de valor de Occidente, y da a entender que podría seguir en la línea de la nueva ley de glaciares, porque dice hay que remover argumentos ambientalistas absurdos y impulsar la producción de todos los recursos que tiene la Argentina, minerales críticos, la pesca, la agricultura, hidrocarburos, ¿no? Entonces uno se pregunta, digamos, ¿cómo sigue este camino, no? Si Claro. después de la ley de glaciares, ¿qué es lo que quiere Milei para la Argentina? Bueno, es probable, él lo dijo, a mí siempre me quedó muy grabado, él lo dijo en uno de sus discursos ante la Rural,
que él prefería contaminar el medio ambiente antes que no sacar, que si hiciera el argumento no podía ser, que era mucho más importante generar riqueza que la protección del medio ambiente con relación al resultado que esto provocaba. No me acuerdo qué palabras usó, pero era el concepto. Sí, sí. Entonces, que es un poco también lo que hizo Trump, digamos, toda la legislación que promovía la transición energética hacia los autos eléctricos y demás, le sacó todos los beneficios que tenían y sacó todas las metas también vinculadas a la baja de las emisiones de carbono y demás, y odia los molinos de viento, que también eso lo enloquece, le parece la peor tiene algún tipo de obsesión con los molinos de viento. Pero bueno, así estamos, gente, escúchame, le pregunto a Guido, ¿qué Sí. pasó porque tu mundo también está convulsionado? A Nahuel Gallo, ¿cómo fue que se metió la AFA en el medio y logró sacar al gendarme de Venezuela? Bueno, porque, a ver, la Asociación del Fútbol Argentino podríamos decir que tiene cierta afinidad con Delcy Rodríguez, con la presidente que quedó en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro. Totalmente distinto esto a lo que sucede con el gobierno nacional. Y Tapia había pedido permiso para poder ir a Venezuela por la inauguración de un centro deportivo de Venezuela. Y ahí había un detrás de escena que era justamente esto. Había ya desde hace buen tiempo algún diálogo entre la AFA y la Asociación Venezolana de Fútbol, con la cercanía de Delcy Rodríguez también a esto, para la liberación de Nahuel Gallo. Lo que pasa es que el juez, que entiende en la causa de la supuesta evasión al arca de la Asociación del Fútbol Argentino, le impidió a Tapia poder viajar. Entonces viajaron otros dos integrantes, pero ya tenían todo medio cocinado con lo de Nahuel Gallo. De tal manera queda como que la Asociación del Fútbol Argentino y el deporte y los vínculos entre la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol son los que posibilitaron la liberación de Nahuel Gallo y no el gobierno. Y es la verdad que es un golpazo en la línea de flotación del gobierno que nosotros nos hayamos enterado por un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino y no por funcionario de gobierno, Kirchner, Cancillería, que Nahuel Gallo estaba siendo liberado, ¿no? Fue una situación, la verdad, impresionante, increíble. Y bueno, Nahuel Gallo ya está en la Argentina y la verdad que es muy emotiva la llegada hoy, abrazándose con su hijito y con su mujer. Y la fecha que se suspendió es la que pasó. No, es la que viene, es la que viene, es la que viene, okay. Es la del próximo fin de semana. Esa fecha no se juega, la suspende, es una especie de lockout, ¿no? Porque son vendría a ser la patronal, es la que hace la suspensión de la fecha, que es la Asociación del Fútbol Argentino. Incluso en algún momento se había especulado con que podía ser más de una fecha, por ahora es solamente una fecha, y esto supuestamente responde a una persecución, dice AFA, una persecución judicial, ideológica, incluso de grupos de medios, contra Tapia y contra algunas autoridades, porque también el secretario Cristian Malaspina, está Pablo Tobillino y está Víctor Blanco, el expresidente de Racing. Así que bueno, no se juega la próxima fecha. Y bueno, es una suspensión que propone la Asociación del Fútbol Argentino. Por ahora es solamente la fecha que viene. Sí, se ve que ahí los tiene a todos bastante abroquelados el Chiquitapia, Ah, sí, ¿no? sí, eso sí. No, eso sí. No chista a nadie. Eso sí, hubo algunos equipos, María, que salían a la cancha con una remera, se sacaban la foto esa del equipo cuando sale a la cancha, la remera que decía la AFA, somos todos los clubes, bueno, algunas expresiones de los equipos, de las instituciones, coincidiendo con esta toma de decisión de Tapia. Bueno, así estamos, chicos. ¿Cuándo venís? Mañana a las 6 de la mañana estoy con ustedes. Bueno, no traigas ninguno de esos chocolatitos de free shop. Si vas a traer eso, quédatelo en tu casa. Bueno, porque eso Bueno, no es amor. hablando por Eso todos. no es amor. No es estás amor. hablando por No todo, está hablando Guido. por Nosotros todo. queremos esos chocolatitos. Sí. Gracias, Rolo. Escuchame una Por cosa. favor, sí. ¿Qué trajo él de Santiago del Estero? Amor. Nada. Amor. ¿Ni un alfajor regional? Nada. María, hagan alguna vez alguna autocrítica de por qué yo no traigo algo. Piensen ustedes también, a ver, ¿qué hacen como para que yo no traiga? Yo a otros laburos donde voy, llevo de todo, Ah, mira. verdaderamente. Bueno. De Bueno.
Bueno, un beso Maya, David, Rolo. Beso grande. Beso. Querido, gracias a todos por este aguante. Mañana Mañana te tema no esperamos nos va a acá, Mari. Te esperamos A las acá con mucho 6 aire acondicionado. Tema no nos va a faltar. No, Me no. imagino, están disfrutando que no estoy yo, porque es Maya, la están congelando.